Los alcoholes. Bueno, generalmente escuchamos hablar de algunos alcoholes porque son de uso común. Entonces, a veces escuchamos hablar del etanol, que es el alcohol que constituye las bebidas alcohólicas, ¿cierto? Ahí encontramos el etanol. Escuchamos hablar del metanol. El metanol, a veces utilizado en bebidas alcohólicas, es, es un alcohol, mm, digamos que bastante nocivo. Cuando se hace adulteración de bebidas alcohólicas, lo que hacen es agregarle metanol. Y el metanol causa problemas graves a la salud, ceguera, bueno, cosas bien complejas e inclusive puede llevar a una persona a la muerte. Y de pronto escuchamos hablar del alcohol isopropílico, no con ese nombre, sino es el alcohol antiséptico, el que, bueno, últimamente ha estado más común que en cualquier otra época, y es el alcohol que sirve pues para limpiar superficies, para desinfectar, básicamente. Esos son como los alcoholes de los cuales nosotros tenemos mayor conocimiento, pero alcoholes hay muchos, hay muchísimos. Y pues de eso justamente vamos a hablar ahora con este tipo de, esta función química orgánica. Entonces son bastantes y solamente pues, vuelvo y repito, para nosotros y a nivel industrial se habla de esos tres tipos de alcoholes. Bueno, voy a pasar a las características o a las generalidades de los alcoholes. De estos solamente vamos a tomar el apunte del primer párrafo, los otros no, solamente son para información. ¿Qué tenemos con los alcoholes? Son compuestos ternarios. Ternarios en el sentido de que tenemos tres elementos allí, ya no son solo carbono e hidrógeno como en los hidrocarburos, sino que ahora le adicionamos oxígeno. Recordemos que son funciones oxigenadas, carbono, hidrógeno y oxígeno. Básicamente son derivados de los hidrocarburos, ¿cierto? Porque pues de ahí parte absolutamente todo. Si uno viera todas las funciones químicas orgánicas, pues básicamente todas van a ser derivadas de los hidrocarburos, porque todos van a partir de una cadena carbonada donde tenemos algunos otros sustituyentes, por decirlo de alguna manera. En el caso de los alcoholes, vamos a sustituir un átomo de hidrógeno o pueden ser varios átomos de hidrógeno por el grupo hidroxilo. Entonces, como les decía, aquí el grupo hidroxilo es alcohol. En la química inorgánica, el grupo hidroxilo me representa los hidróxidos. Son funciones totalmente diferentes, porque en el caso de los hidróxidos no tengo una cadena carbonada. Entonces, los alcoholes tienen el grupo hidroxilo, ¿sí? Y un radical alquilo, básicamente. Entonces, una cadena carbonada sustituimos un hidrógeno por el grupo hidroxilo. Y eso hace que este tipo de compuestos tenga unas propiedades físicas que son intermedias entre los hidrocarburos y el agua. ¿Por qué entre los hidrocarburos y el agua? Porque al grupo OH para hacer agua solo le falta otro hidrógeno. ¿M? Y ese hidrógeno, podríamos pensar entonces que el hidrógeno del agua se reemplaza por una cadena carbonada. Entonces, por eso hablamos de que las propiedades físicas son intermedias entre los hidrocarburos y el agua. Bueno, los alcoholes, como bien lo dice ahí, pueden ser tóxicos, como les mencionaba con respecto al metanol. El metanol es supremamente tóxico, ¿sí? Letal para el organismo humano, genera la muerte, sobre todo si se ingiere en altas dosis. Tiene un nivel de toxicidad muy alto. Y obviamente todo, o sea, el alcohol, el etanol, que es el alcohol de las bebidas alcohólicas, actúa como depresor del sistema nervioso central. Por eso, digamos, todos los estados que se presentan mm, cuando las personas todas las situaciones que se presentan cuando las personas eh, pues ingieren bebidas alcohólicas. Entonces, básicamente él actúa sobre el sistema nervioso central de cada uno de los organismos
y genera el estado de embriaguez, lo que se llama el estado de embriaguez. Altera totalmente el sistema nervioso central, entonces la persona pierde, digamos en los casos más extremos, la conciencia de sí mismo, ¿no? Y vienen estas lagunas mentales que llaman o periodos de amnesia, donde la persona no recuerda qué cosas hace, qué cosas dice, qué comportamientos tiene. Generalmente lo primero que causan las bebidas alcohólicas o lo más común es encontrar una conducta desinhibida con respecto a la conducta normal. Hay personas que en su cotidianidad, digamos, pueden ser tímidas, pueden no hablar mucho, pueden no expresarse mucho emocionalmente, ¿cierto? Pero las bebidas alcohólicas generan un cambio importante en el comportamiento. Entonces la persona de pronto tiene un comportamiento totalmente distinto a lo habitual, se vuelve más desinhibido y como digo, hace cosas que en la cotidianidad no haría debido a los efectos que tiene el alcohol sobre el sistema nervioso central. A largo plazo, pues los problemas son mayores porque daña totalmente el hígado, generando una cirrosis hepática eh, o un cáncer de hígado. Y ya en los casos más extremos, las personas que persisten en el consumo, eh, digamos, incontrolado de bebidas alcohólicas, terminan pues casi que destruyendo totalmente su hígado, ¿no? En los casos más extremos se han documentado situaciones donde ya las personas hacia el término, pues como se vuelve una enfermedad terminal, la cirrosis hepática, terminan casi que vomitando su hígado porque ya no funciona, no sirve y el organismo lo expulsa y el hígado es irreemplazable. Una persona puede vivir sin un pulmón, una persona puede vivir sin un riñón, pero no puede vivir sin hígado. Entonces, pues ahí, pues como las consecuencias más extremas con respecto a ya estados de alcoholismo. Y adicional a esto, entonces tenemos otros alcoholes que tienen propiedades antibacterianas y antisépticas, como se los mencionaba hace un rato, y por esa razón pueden ser usados en la industria química y en la medicina, ¿sí? Sabemos que como desinfectante todo el tiempo tenemos eh, estos alcoholes y específicamente el isopropílico, que es el que se utiliza. No es el mismo alcohol para, o sea, para que no nos quede claro, ¿no? El alcohol isopropílico no embriaga. Dentro del alcohol isopropílico no es el etanol que genera esos estados de embriaguez. ¿Listo? Para tenerlo presente, porque entonces, ay, no, alcohol, hay personas que suelen hacer combinaciones con el alcohol antiséptico supuestamente bebibles y eso no es así. Ese no es el alcohol de las bebidas alcohólicas. Entonces, para que tengamos presente que no son lo mismo, ¿sí? Y ya lo miramos estructuralmente. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok. ¿Ya tomamos el apunte del primer párrafo o falta alguien? Listo. Entonces, permítanme un segundito, ya continuamos. Bueno, los alcoholes tienen una clasificación según varios criterios, ¿no? Hay dos criterios específicamente para clasificar alcoholes. Uno está relacionado con la cantidad de grupos hidroxilo que tiene cada uno de ellos y el otro con la ubicación de esos grupos hidroxilo en la cadena carbonada. Entonces, en el primer lugar, hablando del número de grupos hidroxilo que posee la estructura o que hacen parte del alcohol, tenemos dos tipos de alcoholes. Los monoalcoholes, que también se llaman simplemente alcoholes, y es en las que tenemos solo un grupo hidroxilo, solo uno. Entonces, si ustedes se fijan acá, en el etanol, que era el que les estaba mencionando, que es el alcohol de las bebidas alcohólicas, tenemos un solo grupo hidroxilo, ¿cierto? Aquí podemos observarlo.
Por otro lado, tenemos el propanol, que también es un alcohol de un solo alcohol. Listo, Santiago. Tenemos el propanol, que también es un alcohol que tiene un solo grupo hidroxilo. Entonces, estos se llaman alcoholes, simplemente, o monoalcoholes, para hacer referencia a que recuerden que el prefijo mono significa uno. Entonces, hacemos referencia a un solo grupo hidroxilo. Y por otro lado tenemos los polialcoholes o polioles, ¿sí? Y en el caso de los polioles vamos a tener más de un grupo hidroxilo, ¿sí? Solamente tenemos esos dos, o sea, no hay bialcoholes, trialcoholes, no. Son alcoholes o polioles. Alcoholes los que tienen un solo grupo hidroxilo y polioles los que tienen más de un grupo hidroxilo. Entonces aquí tenemos un alcohol que es el sorbitol. Ese sorbitol generalmente es utilizado como endulzante, un edulcorante, eh, así tipo stevia, tipo, este tipo de sustancias, porque tiende a tener esa característica de dulzor. Además que los azúcares son también polioles. Entonces, no son solo alcoholes, tienen una función aldehído y cetona, pero básicamente el sorbitol también se puede considerar dentro de este grupo de los endulzantes eh, que no son propiamente, que reemplazan a la sacarosa, que es el azúcar, y la glucosa, que son como los azúcares principales que se pueden encontrar para el consumo. Entonces tenemos este, fíjense que el sorbitol tiene 6 grupos hidroxilo, entonces es un poliol. ¿Sí? Mientras que los otros que tienen un solo grupo hidroxilo son alcoholes o monoalcoholes. ¿Listo? Tomamos por favor el apunte de este primer criterio de clasificación de los alcoholes. Si hay alguna pregunta, me avisan por favor. Bueno, el segundo criterio para poder clasificar los alcoholes es según la posición en la que esté ubicado el grupo hidroxilo, según el tipo de carbono al que esté ubicado el grupo hidroxilo. Es decir, cuando el grupo hidroxilo está ubicado en un carbono primario, el alcohol será primario. Cuando el grupo hidroxilo está ubicado en un carbono secundario, será secundario. Cuando el grupo hidroxilo está ubicado en un carbono terciario, entonces será un alcohol terciario. ¿Sí? Entonces, es importante que tengamos presente que aquí debemos recordar y tener muy claro qué es un alcohol primario, qué es un alcohol secundario, qué es un alcohol terciario, ¿sí? Entonces, recordemos que el carbono primario está unido a un solo átomo de carbono, ¿cierto? Solo está unido a un átomo de carbono. Entonces, generalmente, cuando tenemos el grupo hidroxilo en extremos, ¿cierto? En los extremos, ahí estarán ubicados los carbonos, los alcoholes primarios, ¿sí? A eso los llamaremos alcoholes primarios. Entonces tenemos aquí el primer ejemplo. Fíjense que el grupo hidroxilo está en extremos, ¿sí? En un extremo, en un carbono que solamente va a estar unido a un átomo de carbono. Entonces ahí tenemos un alcohol primario. En este caso, en el segundo ejemplo, que es el alcohol isopropílico, el que les mencionaba que es antiséptico, vemos que se ubica en un carbono que está enlazado a 2 átomos de carbono. Fíjense, es un carbono intermedio, está aquí en el centro. Y fíjense que está conectado a 2 átomos de carbono. Entonces es un carbono secundario, ¿sí? Este que tenemos aquí es un carbono secundario y el grupo hidroxilo está unido a ese carbono. Por lo tanto, el alcohol será secundario, ¿sí? Si está unido a un carbono que es secundario, tendremos un alcohol secundario. ¿Listo? Entonces, ese es el segundo criterio, ¿sí? Ese es el segundo criterio. Entonces, si tenemos que está unido a un grupo hidroxilo, el carbono está unido a un grupo, a un carbono, el hidroxilo, perdón, está unido a un carbono primario, entonces será un alcohol primario. Si el hidroxilo está unido a un carbono secundario,
entonces tendremos un alcohol secundario. ¿Preguntas? Ok, tomamos este apunte, por favor. Si el grupo hidroxilo está unido a un carbono terciario, recordemos que el carbono terciario es aquel que está unido a tres átomos de carbono. Entonces aquí vemos uno, dos y tres. Fíjense que tiene tres uniones a átomos de carbono. Si el grupo hidroxilo está unido a un carbono terciario, entonces tendremos un alcohol terciario. Si el, si el átomo de carbono está unido a un carbono terciario, entonces tendremos un alcohol terciario. Bueno, entonces este es el tercero según el tipo de carbono al cual esté unido el grupo OH. Entonces, repito mientras van tomando el apunte, el primer criterio es según la cantidad de grupos OH. Si tenemos un solo grupo OH, será un alcohol, un monoalcohol o un alcohol. Si tenemos varios grupos OH, será un poliol, ¿cierto? O polialcohol. Si tenemos que según el carbono al que esté enlazado, entonces si es un carbono primario, el alcohol es primario. Si es a un carbono secundario, el alcohol es secundario. Y si es a un carbono terciario, el alcohol será terciario. ¿Listo? Entonces tomamos este apunte, por favor. Listo. Entonces, en cuanto a nomenclatura, tenemos 5 reglas, ¿sí? Tenemos 5 reglas en el caso de los alcoholes. La primera regla, que es la más sencilla, la que todos ya conocemos, es ubicar la cadena más larga, pero ojo, en este caso vamos a ubicar la cadena más larga que tenga el grupo OH, ¿sí? La cadena más larga que tenga el grupo OH. Entonces, aquí podemos observar en nuestros ejemplos que podemos tener varias cadenas. Por ejemplo, esta hacia abajo nos va a dar la misma extensión que la que tenemos en horizontal, pero no tendría el grupo hidroxilo. Entonces, cuando yo tengo un alcohol, lo primero que tengo que verificar es que esa cadena sea la que contenga el grupo hidroxilo, ¿sí? La que contenga el grupo hidroxilo. Eso es fundamental. Lo mismo, acá si ustedes se fijan, puedo tener hacia abajo una cadena continua más larga, ¿sí? Inclusive más larga que esta que tengo aquí. Pero me interesa es que sea la cadena que tiene el grupo hidroxilo, ¿sí? Si yo tengo un grupo hidroxilo en una cadena, debo escoger la que tenga el grupo hidroxilo. ¿Listo? Así no sea la más larga. Lo importante es que tenga el grupo hidroxilo. Obviamente que sea la de mayor longitud que contenga ese grupo, porque puedo tener una aquí, por ejemplo, pero sería de una longitud menor. Entonces, la que tenga la mayor longitud, pero que además contenga al grupo hidroxilo. Esa es la primera regla. Tomemos el apunte, por favor. Si pueden hacerlo así, distinguiéndolo con colores en las estructuras, muchísimo mejor, para que nos quede totalmente claro. Si hay alguna pregunta, me avisan, por favor. La regla número 2 tiene que ver con la numeración de la cadena. En este caso, vamos a buscar que el número más bajito le quede al grupo hidroxilo, ¿sí? Si tenemos halógenos, ya sabemos que es cloro, bromo, flúor, yodo. Si tenemos dobles o triples enlaces, la prioridad la va a tener el grupo hidroxilo, ¿sí? Frente a los halógenos y los dobles y triples enlaces, la prioridad la tiene el grupo hidroxilo. Entonces vamos a buscar el número más pequeño para el grupo hidroxilo, independientemente de dobles enlaces, de triples enlaces. Obviamente el objetivo es que nos queden los números más pequeños para la cadena en general, pero el más bajito de todos se lo vamos a dar al grupo hidroxilo, ¿sí? Independientemente, vuelvo y repito, si tengo halógenos, si tengo dobles o triples enlaces,
El hidroxilo tiene preferencia, es decir, va primero, y eso es lo que vamos a ver en las diferentes funciones de aquí en adelante. Hay unos grupos que tienen prelación sobre otros, ¿cierto? En un momento determinado. Entonces, en este caso, sobre dobles enlaces, triples enlaces y halógenos, primero está el grupo hidroxilo. Entonces, la función va a ser alcohol, independientemente de los otros grupos, va a ser alcohol. Entonces, aquí vemos en el primer ejemplo cómo enumeramos de derecha a izquierda, ¿cierto? Son las mismas cadenas que teníamos en el ejemplo anterior. Enumeramos de derecha a izquierda porque el grupo hidroxilo está más cercano. Entonces ahí la numeración va a ser para darle el número más pequeño al grupo hidroxilo. Y de igual manera sucede en la otra cadena. Tenemos aquí el grupo hidroxilo en el carbono 1. Entonces lo que hacemos es enumerar en ese sentido la cadena, dándole el número más bajito a el carbono que tenga más cercano el grupo hidroxilo. Fíjense que aquí, por ejemplo, tendremos un carbono primario, porque el hidroxilo va a estar en el carbono 1, ¿sí? Y acá tendremos un alcohol secundario, ¿sí? Porque este carbono está unido al 1 y al 3. Entonces tenemos un alcohol secundario, ¿sí? Entonces, el segundo punto en la nomenclatura es numerar por el que esté más cercano al grupo hidroxilo, ¿sí? Independiente si tengo halógenos, dobles o triples enlaces. ¿Ok? Tomamos este apunte, por favor, de la regla número 2. Espero haya quedado clara. Si hay alguna inquietud, pregunte. Bueno, ¿listo? Ok. Bueno, igual no voy a mover la diapositiva. Se nos acabó el tiempo de la clase. Entonces la voy a dejar ahí para que en la medida que vayan terminando, se vayan retirando los que hacen falta. Bueno. Nos encontramos nuevamente en clase la próxima semana, que mañana pues vamos a estar en el colegio. Bueno, que tengan excelente resto de día, Dios los bendiga. Chao a todos y dejo ahí la diapositiva para que vayan terminando los que hacen falta.